Bendiciones, queridos hermanos. Es un gozo y es un privilegio para mí en esta oportunidad que podamos compartir juntos la palabra del Señor, poder meditar en lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de ella. Y quiero invitarle primeramente a que me acompañe en oración para que estemos pidiendo la dirección del Señor a través de este tiempo. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, una vez más, de poder abrir tu palabra, Señor, libremente. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, a través de este medio, Señor, comunicarnos y reconocer, Padre, de que tu palabra traspasa, Señor, los lugares, Señor, no están cerradas en un lugar y podemos, Señor, disfrutar de ella, podemos meditar en ella y poder ser edificados también como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Te agradecemos por este tiempo y te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Muy bien, hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer y ver un programa televisivo que fue muy conocido y que probablemente ahora se sigue transmitiendo hasta el día de hoy en el canal History Channel, un programa llamado Cazadores de Tesoros. No sé si alguna vez lo habrá visto, pero consistía básicamente en que dos hombres buscaban, eran coleccionistas y entraban a ciertas casas, lugares abandonados, casas, graneros de personas, y entraban a buscar ciertas cosas que para ellos tenían mucho valor. Lo más interesante es que los propietarios de estos lugares tenían estas cosas abandonadas y se asombraban tanto de que cuando llegaban estos coleccionistas a sus casas, aquello que tenían tan botado, desperdiciado, realmente era un tremendo tesoro, pero ellos no se habían dado cuenta de eso. Queridos hermanos, tal vez el día de hoy está pasando lo mismo en nuestras vidas, porque lo más probable es que el mayor tesoro que nosotros podemos tener, y que tal vez usted tiene en su mano y que está a punto de abrir, no sabemos realmente o no queremos reconocer cuál es el verdadero valor que tiene. Le invito a abrir su Biblia, querido hermano, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y vamos a meditar juntos en la palabra del Señor acerca de una iglesia, ciertos hermanos que realmente apreciaron, que atesoraron la palabra de Dios como debiese ser apreciada. Vamos juntos a la palabra del Señor, primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¡Qué tremendo pasaje! Recordemos que Pablo le está escribiendo a esta amada iglesia que fue fundada por él en su segundo viaje misionero. En el capítulo 17 del libro de los Hechos nosotros podemos ver este relato cuando esta gente se convirtió, pero es interesante que prontamente, por todo un conflicto que hubo en aquella ciudad, Pablo tuvo que abandonar a los hermanos. No eran sus planes, pero tuvo que dejar junto con su equipo a esta iglesia a la que estaban ministrando. Y lo más probable es que hayan estado no más de un mes en este lugar, en Tesalónica. Y es interesante que en tan poco tiempo estos hermanos en Tesalónica recibieron tan firmemente la palabra, atesoraron tan firmemente la palabra, y tuvo evidencia en todo el lugar donde ellos estaban, impactaron ese lugar, y muchas ciudades cercanas también fueron impactadas por estos hermanos. ¿Cuál fue la clave de esto? Bueno, básicamente que ellos atesoraron la palabra de Dios en sus vidas.
Pero quiero invitarle a que consideremos juntos tres claves que observamos en este versículo para atesorar la palabra de Dios como lo hicieron estos hermanos. Pablo y su equipo estaban muy gozosos de que ellos tan pronto habían recibido la palabra del Señor y la estaban compartiendo con otras personas. Dice el capítulo 2, verso 13 de 1 Tesalonicenses: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios. Es interesante cuando habla acerca de damos gracias a Dios, que es una idea de que es algo incesante en su vida. Constantemente estamos dando gracias a Dios. Y Pablo manifiesta su gozo a través de toda esta carta, de cómo ha sido la actitud de estos hermanos. Y él está gozoso por estas tres cosas que ve en la vida de estos hermanos. En primer lugar, la primera clave que vemos para atesorar la palabra de Dios que tenían los hermanos en Tesalónica es aprender de la palabra de Dios. En primer lugar, aprender de la palabra de Dios. Dice de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Estos hermanos recibieron la palabra que Pablo, Silas y Timoteo le estaban compartiendo. Y esta palabra recibir, tomar o recibir, hay una palabra en el original que generalmente se ocupa para eso. Pero aquí está ocupando una palabra un poquito distinta. Cuando se habla acerca de la palabra normal para tomar o recibir, es casi como recibir con las manos estiradas. Es recibir algo que me están dando. Pero esta palabra connota algo un poquito más distinto. Tiene un sentido familiar, un sentido íntimo. Quiere decir de que estos hermanos, más que simplemente tener sus manos estiradas a lo que le estaban entregando, ellos abrazaron lo que le estaban dando. Ellos de manera familiar, de manera íntima, se apropiaron de la palabra de Dios y quisieron indagar, quisieron aprender de ella. De alguna manera se me viene a la mente primera de Pedro capítulo 2 verso 2, no sé si usted lo recuerda: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear, el querer estar con ella, el querer aprender, el querer indagar. Creo que muy pocas veces nos dedicamos a estudiar y querer aprender más de la palabra del Señor. Vemos claramente que este era el ejemplo de los hermanos en Tesalónica. Es tan común como ver a un niño, ¿verdad? Un bebé de brazos, desesperado por su leche materna y como este alimento más fundamental en su vida. Y nosotros muchas veces desesperados también, al pasar horas sin comer. Es una desesperación. Pero qué triste pensar que pueden pasar horas, días, meses, años tal vez, sin alimentarnos de la buena palabra del Señor y que nos dé exactamente lo mismo en nuestras vidas. A través de este tiempo es interesante que es muy triste que no podamos estrecharnos. Podemos tener este medio de comunicarnos, pero es triste no poder abrazarnos, no poder estrecharnos como tanto lo anhelamos. Pero ¿sabe, mi querido hermano? Hay algo que nosotros podemos abrazar y estrechar y aprender de ella, que es la palabra del Señor. Quiero invitarle a que en primer lugar considere la primera clave para atesorar la palabra del Señor, que es aprender de la palabra de Dios. En segundo lugar, la segunda clave que nos enseñan estos queridos hermanos en Tesalónica, no solo es que ellos aprendieron de la palabra de Dios y quisieron indagar de ella, sino que en segundo lugar apreciaron la palabra de Dios. Miren conmigo lo que dice la palabra del Señor. La recibisteis, la parte B, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Los hermanos en Tesalónica sabían claramente que Pablo, Silas y Timoteo eran hombres comunes y corrientes. Que ellos eran hombres que no tenían nada especial. Pero sabían que al momento de escucharlos, que lo que ellos le estaban compartiendo no era simplemente palabra de hombres, sino que era realmente palabra de Dios.
y lo consideraron como tal para sus vidas. No era simplemente que este hermano me está hablando, me está comunicando, sino que apreciaron la palabra según es en verdad. Y esa palabra recibisteis que utiliza el texto es distinta también a la anterior que nosotros vemos, de recibisteis. Es un poco distinto en el original y más bien tiene la idea de estar dispuesto a algo en específico. Y estos hermanos estuvieron totalmente dispuestos a apreciar la palabra del Señor. La consideraron como era realmente. Y se me viene a la mente inmediatamente las palabras del salmista cuando dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Salmo 119, verso 103. El salmista apreciando realmente cómo es la palabra del Señor. ¿Qué es? Es más dulce a mi paladar que la miel, lo más preciado que podía haber en aquel entonces. ¿Y qué nos dice el salmista en el capítulo 19, verso 10 del libro de los Salmos? Dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Aún más que el oro, más preciado que eso, es la palabra de Dios. Y así es como estos hermanos lo consideraron. Consideraron y apreciaron la palabra tal como era. Pero ahora la pregunta, mis queridos hermanos, a nuestras vidas es: ¿cómo mostrar realmente si estamos apreciando la palabra de Dios? ¿De qué manera podemos mostrar eso? Bueno, realmente es aquello que estamos dando prioridad en nuestra vida. Aquello a lo que le estamos dedicando nuestro tiempo. Si nosotros no estamos dedicando tiempo a la palabra, realmente está mucho más abajo en nuestras prioridades. He pensado durante este tiempo en lo importante que es cuando nosotros le entregamos al Señor lo que es suyo, hablando económicamente, el diezmo, el 10%. Decimos, eso le pertenece al Señor. Pero, ¿y qué pasaría, mi querido hermano, si habláramos acerca del diezmo de nuestro tiempo? El diezmo de nuestro tiempo. Si pensamos que son 24 horas del día y calculamos el 10%, tendríamos 2 horas 40. Que eso solo le pertenezca al Señor. Eso es lo que a Él le pertenece. Y la pregunta que surge ahora: ¿realmente le hemos entregado el diezmo de nuestro tiempo al Señor? ¿Aquello que le pertenece? Solamente estamos hablando del 10%. Y parece que es mucho menos que eso. Creo que tal vez si el Señor quisiera ahora pedirnos cuenta de todos los diezmos que le debemos de nuestro tiempo, estaríamos en una bancarrota tremenda. Es por eso que la palabra del Señor enseña que no simplemente para atesorar la palabra de Dios tenemos que aprender de la palabra de Dios, no solo tenemos que apreciar la palabra de Dios, sino que finalmente, en tercer lugar, la tercera clave que estos hermanos nos enseñan es que ellos aplicaron la palabra de Dios. Vemos en la palabra del Señor, la parte C de este versículo, dice: la cual actúa en vosotros los creyentes. No simplemente ellos estaban deseosos de aprender de la palabra de Dios, no simplemente ellos la apreciaron tal cual como era, sino que ellos estuvieron dispuestos a vivirla en sus vidas. Esta palabra, la cual actúa, en el original es como la raíz de la palabra energía. Es que la palabra estaba de alguna manera dentro de ellos activa, fluyendo. Estaba dentro de ellos moviéndose la palabra del Señor. Actuaba en la vida de los hermanos en Tesalónica. Claramente, la muestra de que ellos estaban viviendo la palabra del Señor, que estaban aplicando la palabra de Dios, fue su testimonio. Porque no simplemente se quedaron en lo que ellos estaban aprendiendo, sino que la aplicaron. Y lo vemos claramente en el primer capítulo, cuando Pablo les escribe. Un ejemplo tremendo, esta hermosa iglesia. Dice: y vosotros, primero a los Tesalonicenses 1:6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. No solo la recibieron, sino que fueron imitadores, vivieron lo que se les estaba comunicando. En el verso 7 dice: de tal manera que habéis sido, ¿qué cosa? Ejemplo. Ellos vivieron la palabra del Señor. Es interesante porque más adelante podemos ver
en este libro que habían falencias en los hermanos en Tesalónica. No en todas las áreas estaban bien, habían áreas en las que tenían que ir trabajando. Pero sin lugar a dudas, inmediatamente lo que empezaron a conocer de Dios en sus vidas, comenzaron a trabajar en aplicarlo, en llevarlo a cabo en sus vidas. ¿Y qué nos enseña el salmista al respecto? También nos enseñan claramente cómo el salmista apreciaba la palabra, pero también la aplicaba. En el Salmo 119, versos 33 y 34 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. El salmista no se quedó simplemente en palabras, en decir, cuánto amo yo tu ley, es como la miel, es como el oro, sino que el salmista quiso también vivirla en su vida, quiso guardarla, quiso obedecerla, quiso ponerla en práctica, como era el ejemplo también de estos hermanos. Para finalizar, una ilustración, una tremenda parábola que tenemos nosotros en la Escritura, en Mateo capítulo 25, es la parábola de los talentos. No sé si usted la recuerda. Un amo, ¿verdad?, que deja ciertos talentos a 3 personas. 2 de ellas multiplicaron, trabajaron esto que le entregaron, ¿verdad? Pero el tercero, lamentablemente, lo enterró bajo tierra y no lo multiplicó. Creo que es momento de preguntarnos qué lugar está ocupando la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Está bajo tierra? ¿Aquella palabra que hemos recibido está bajo tierra? ¿O está resplandeciendo afuera, brillando como el tesoro más preciado de nuestras vidas? 3 claves para, en nuestra vida, atesorar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, apreciar la palabra de Dios y finalmente aplicar la palabra de Dios. Le invito a que oremos. Señor, muchas gracias, Padre, por poder abrir tu palabra, Señor, y ver el ejemplo de estos tremendos hermanos, Señor, que no eran hermanos tal vez espectaculares, pero que al recibir este evangelio, al recibir tu palabra, Señor, nos dejan un claro ejemplo de cuánto ellos atesoraron la palabra de Dios. Y Padre, queremos ahora no simplemente escuchar esto y que sea un lindo sermón, sino que queremos hacerlo vivo en nuestras vidas, Padre. Queremos, Señor, realmente atesorar tu palabra en nuestras vidas. No queremos simplemente, Señor, conocerla, estudiarla, sino que, Padre, queremos que sea el tesoro mayor de nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos, Señor, que podamos aprender, que podamos, Señor, apreciarla y que podamos, Señor, aplicar la palabra en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, y te ruego por cada uno de mis hermanos que me está escuchando, que esta sea la reflexión en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos. Que el Señor le bendiga.